Hola, bienvenidos a todos. Hola, bienvenidos a todos a Frank Crazy Books. Nos acompaña, como siempre, nuestro invitado de lujo, Jorge Zarco. ¿Qué Buenas tal tardes. estamos? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí con un poco de tos. Se va a notar más de un momento. O sea, Sí, empecé a tomar un jarabe el jueves, se me sí. acaba ayer y no se me acaba la tos, macho. Es alucinante. Bueno, paciencia. Bueno, hoy vamos a... El programa de hoy está dedicado a grandes sagas de fantasía. Sí, Vamos a ir analizando, como os digo, sagas como Harry Potter, El Señor de los Anillos, Mundo Disco, la Dragonlance, en fin, las más importantes y significativas. Y también vamos a hablar un poco de los antecedentes, ¿no? sí. De, de las grandes sagas de fantasía. Bueno, le cedo la palabra a mi amigo Jorge. Vamos a hablar un poco de los orígenes de la fantasía heroica. Digamos que la fantasía heroica, pues tiene digamos, uno de sus primeros cultivadores es Lord Dunsany, a inicios del Sí, siglo XX. Y viene a ser algo así como retomar las leyendas, el libro, digamos, de leyendas de narraciones, o sea, digamos, la fantasía heroica es retomar lo que es la fantasía, digamos, las crónicas sí, medievales, pero sí, sin ese punto sórdido que tiene lo que es la narración medieval. Es decir, cogemos el cuento medieval de toda la vida y le quitamos, digamos, digamos, esa sordidez que tiene histórica y sí, nos quedamos solo con la épica y la fantasía. sí. ¿Y quién era este personaje? ¿Quién Lord era este Dunsany, personaje? digamos, era un noble que tiene una serie de narraciones Sí, y fue en muchos aspectos el principal inspirador, o sea, digamos, fue uno de los inspiradores que dio paso a lo que es a Tolkien sí, y también en muchos aspectos también a Robert Howard. sí, 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 sí. El creador de Conan. Sí, Robert Howard, lo que pasa es que Robert Howard ya es una fantasía más bárbara. Los Sí, inicios de Robert Howard es ya la literatura pulp, es la literatura, sí, digamos, de kiosco. Y hay una diferencia muy notable entre lo que es el señor Tolkien y el señor Howard. Y es que Robert Howard era un escritor que se notaba que era el estilo de literatura barata, de sí, literatura de pulpa de kiosco, que sí, escribía al día, que escribía a prisa y corriendo, que igual tenía que escribir un cuento en una semana solo, que cobraba al sí, contado, sí cobraba, porque de hecho a la muerte de Howard con solo 30 años muchos, ya sus amigos, entre ellos los cuales estaba August Derret y Howard Phillips Lovecraft, cuando sí, empezaron, Clark Aston Smith también estaba, recopilan sus trabajos y entonces descubren que muchos de sus cuentos, las revistas baratas a los que se los solía editar, sí, eh, uno de esos cuales, por cierto, era Well Tales, le dejaron muchos trabajos sin pagar a lo que era la fecha de su muerte. Y entonces dijeron, no, esto no se puede perder. Y a raíz de lo que es la recopilación de Robert Howard, sí, el personaje de Conan sobrevive lo que es aproximadamente lo que es décadas, hasta que a raíz de los años 70, comienzos de los 70, el guionista de cómics de la Marvel, lo que es Roy Thomas, empieza a reivindicar a sí, Conan en los cómics. Y es cuando ahí sí, realmente se consolida la fantasía heroica. sí. O sea que le debemos mucho al conde, ¿cómo se llama? El conde A lo que es el Lord Dunsany. O sea, Lord Dunsany era un noble. Lord Dunsany. Lord Dunsany, Sí, digamos, a raíz de lo que es el siglo XVIII, XVII-XVIII, es cuando los nobles comienzan a escribir. De sí, hecho, lo que es, la idea lo que es la escritura, sí, lo que es escritura literaria, estaba mal vista entre la nobleza. sí, Y de hecho existe la leyenda
lo que es la leyenda urbana de que Shakespeare era en realidad el testaferro de un noble llamado sí, Christopher Marlowe, que era sí, el auténtico autor de lo que eran sus obras. sí, Pero eso no deja de ser una leyenda urbana, es decir, hay sí, eso, leves sospechas, pero no hay una prueba específica y contundente de que eso es, fuera Christopher Marlowe el autor real de las obras de Shakespeare. ese rumor ha llegado hasta la actualidad, pero no deja de Sí, ser, pero no hay no tiene una base. prueba realmente, o sea, es decir, hay sospechas, hay estudios, hay sospechas, pero no hay lo que se llama una prueba definitiva de que Christopher Marlowe fuese el autor real Sí. Y se de las obras conserva, atribuidas a Shakespeare. eh, Jorge, ¿se conserva algún escrito de Lord Dunsany? Sí, sí, se conserva, se conserva. Sí, Escribió poco en el sentido de lo que es, o sea, en comparación con autores prolíficos, porque sí, a pesar de vivir poco Robert Howard, vivir solo 30 años, escribió realmente, o sea, fue un autor muy prolífico. O sí, sea, eh, por ejemplo, tenía un colega, Robert Howard, del círculo de Weird Tales, que era el Clark Ashton Smith, que escribió mucho más y no es ni la mitad sí, de conocido. Y de hecho sí, dicen que Clark Ashton Smith era el más notable de los escritores de fantasía heroica. sí, Y de hecho, lo que pasa es que del círculo de Weird Tales, evidentemente la gloria se la llevó Lovecraft, que es el gran sí, autor de terror. Pero evidentemente, bueno, había, digamos, un nutrido grupo. sí. Y bueno, la historia de Robert Howard es un drama de por sí. Es decir, Robert Howard estaba enamorado de su madre, padeció un Sí, síndrome de Edipo brutal sí, y era un tipo que empezó a escribir viendo en revistas Pulp, porque de hecho es el único formato que podría haberle publicado Conan en aquella época, en los años 20 y 30, porque era sí, digamos, ellos en los años 30 la fantasía heroica no existía como tal, se consideraba literatura aventuras. Y además era una aventura como la calificaban los literatos de su época como una aventura extraña, una sí. aventura como muy barroca, muy clasificable. Yo creo que se le consideraba, Digamos, sí, era una literatura, digamos, que estaba mal pagada. Es decir, era un el pobre Robert subgénero, Howard sí, es como lo que podría identificarse como hace años lo que es el típico escritor de literatura de kiosco, que igual te tardaba entre una semana y media y 2 semanas en pulirte 150 o 100 páginas, una novelita de estas que se compraban a 100 pesetas de entonces, sí, tipo lo que era escritores como Ralph Barbie o el Joseph Berna, que eran tipos que se curraban en una semana a muerte una novelita de kiosco, o sea, cobraban al contado y derechos de autor, olvídate. historietas divertidas para entretener a la ciudadanía. No, sí, es que lo bueno es que muchos de esos autores es que ahora revisas esa literatura que se consideraba como literatura popular, como la típica gente que en un momento dado podía leerla a un taxista, podía leerla un albañil, podía leerla un panadero, es decir, era una literatura que de hecho aquí siempre ha existido el prejuicio de que la literatura se lee pues como algo, como que hay, o es cosa de intelectuales o no es cosa de nada. Y Sí, entonces la literatura de kiosco la podía leer cualquier persona, como los sí, cómics, que los sí, podía leer sí, sí, cualquier persona. Y entonces sí, resulta que yo repasando lo que es la literatura de estas rollazo, literatura kiosco, luego me he quedado sorprendidísimo que era pues no era para nada inferior ni nada por el estilo, tenía más calado de lo que parecía, sí, estaba más currado de lo que podía sí, pensarse a simple vista. sí, 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 totalmente. Bueno, dejando atrás los orígenes, llegan, digamos, las grandes sagas de fantasía. La Sí, saga de El Señor de los Anillos, del autor Tolkien, Tolkien, J.R.R. Tolkien, John, eh, John Reynolds, J.R.R. Tolkien, John Reginald Reynolds Tolkien,
sí, que nació en Sudáfrica, sí, luego sí. ya se trasladó a Inglaterra. La- Y lo bueno de Tolkien es que la calidad literaria pegaba un salto respecto a Howard. Howard, digamos, era un escritor de novela de kiosco, hablando sí, en plata, o sea, lo que es novela pal barata. Y en cambio, Tolkien, digamos, era un tío que se notaba que era profesor de literatura. O sí, sea, Tolkien fue un salto gigantesco en cuanto a calidad literaria. O sea, el tío en los años 30, cuando publicó el Hobbit, el tío primero era profesor, o sea, sí, tenía un sí, trabajo aparte, es decir, no dependía de la literatura, y se sí, pasó 10 años escribiendo el Hobbit, sí, sí, escribiendo y sí, reescribiendo. Y de hecho, muchos de los presuntos libros perdidos que luego reeditó su hijo Christopher Tolkien son manuscritos que sí, consideraba fallidos sí, el sí, propio Tolkien sí, del Hobbit y del Señor de los Anillos. Y luego, a raíz del éxito del Hobbit, en los años 50, sí, escribe El Señor de los Anillos y se tira otros 10 años. Y mucho del presunto impresionante. material de lo que es los libros perdidos de Tolkien o cuentos y sagas perdidas o cuentos, digamos, que en realidad es manuscritos que el Tolkien desechó Sí, y luego se intuye o se sospecha que son reescritos o sí, reampliados, o sea, son manuscritos, digamos, en un momento dado inconclusos, que, digamos, se fueron reescritos por presuntos ghostwriters, es decir, escritores fantasma, y a raíz de ahí se los edita. Y se dice, vale, el libro de Tolkien, digamos, sobre tal o cual personaje. Y lo que pasa es que es como el Silmarillion, que se editó en el 77, eran en realidad manuscritos de Señor de los Anillos. sí, Y hay que dar la sensación para el que lo lea de que son como retazos. Es decir, no sí, es una novela conclusa. Le da la sensación de que en realidad son como un material como que son borradores. sí, bocetos, sí, Bocetos, exacto. sí. Vamos a dar algunos datos. La novela El Señor de los Anillos se publica el 29 de junio de 1954. Sí, La publica la editorial George and Unwin, una editorial sí. británica. En España está editada por Minotauro. Minotauro en los 80. Sí. Y premios que tiene esta novela: el International Fantasy Award en el año Sí, 57. Luego los 100 mejores libros del siglo según Le Monde en el año 99 y el premio merecidísimo. Prometheus en el 2009. Libros que componen la saga: La Comunidad del Anillo, compuesta por Prólogo, libro 1 y 2, año Sí, 54. Luego viene Las Dos Torres, año 1957. Luego El Retorno del Rey. Y luego hay un prólogo, hay unos apéndices también y hay un sí. legendarium de la Tierra Media, compuesto por el Hobbit, el Señor de los Anillos y el Silmarillion. Sí, bueno, tú piensas que Hay mucho Tolkien, más de lo bueno, que parece, ¿no? no, no, tú piensas que Tolkien se tiró 10 años para Señor de los Anillos solo, se Sí, tiró sí. 10 años escribiendo. Y luego para el Hobbit se tiró también 10 años. Es O una sea, saga. mucho del material que se atribuye a Tolkien Sí, de la saga, de lo que es personajes, lo que es, o sea, lo que es un rollo, digamos, material supuestamente perdido, que con el paso de los años se recupera a raíz de Christopher Tolkien, que es sí, el que dijo que conserva los derechos, sí, pues más o menos tú piensas que es mucha, o sea, son manuscritos, bocetos, o sea, material que supuestamente Tolkien, que era muy exigente, autoexigente escribiendo, diría, "Uf, esto sí. no me convence", y lo dejaría de lado. Yo, Jorge, veo a un escritor muy minucioso que se tomó muchos años. Es una saga escrita, digamos, al detalle, exhaustiva. No, 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 De no, hecho, se le ha criticado un poco
que es No, un poco sí, no, todo el mundo detallista dice que también. si es lento, Sí, que si se pasa 3 o 4 páginas para escribirte el mínimo detalle. No, no, hombre, se sí, nota una cosa. Tolkien era profesor de literatura, universitario. sí. La Es una mayoría de obra los escritores, la mayoría de los cogida. escritores Sí, se nota cuando son pardillos o sea, no saben describir una situación, no saben describir o sea, yo leo a Tolkien y dirá, sí, será muy minucioso y será muy detallista, pero es que yo veo lo que me está contando. sí, O sea, te cuento un prado y es que cuento hasta las brisnas de hierba. sí. Muy poca gente es capaz de hacer eso. Sí. Escrita a fuego lento, ¿eh? Una obra. Sí, no, nunca mejor dicho. Sí. Nunca mejor dicho. Se nota que ese tío sabía escribir, pero en el sentido de la palabra. Y luego el resurgir que han tenido sus libros gracias a las adaptaciones cinematográficas. Sí, bueno, el resurgir empezó en los años 60, a raíz, Sí, digamos, de la era hippie. Y luego, en el año 70, 77, intenta el cineasta Ralph Barsky una película de animación sí, que, digamos, pensó adaptar esos anillos en 2 películas sí, que, digamos, solo pudo adaptar una, o sea, la película fue un fracaso de taquilla, que la sí, produjo Saul Zaentz, que fue el productor de Amadeus a posteriori, sí. y la película me parece un auténtico, me parece incluso, se nota descaradamente que la adaptación posterior de Jackson coge muchas cosas de esa película de Yo, animación. Jorge, yo tengo el recuerdo de verla en casa, la película de Basky, Sí, yo también la vi y, y yo la vi en casa de siendo unos crío, tíos. sí, y me gustó, ¿eh? Sí, yo era No, no, a mí me evidentemente un gusta crío. mucho. Sí, Y aparte de que hay una diferencia en la adaptación de Barsky, hace una sí, diferencia el personaje entre Gollum y Sméagol. sí, Es decir, se supone que Gollum era el nombre original del Hobbit antes de volverse, antes de, digamos, de caer sí, en el lado oscuro. Y Sméagol es el nombre sí, corrupto de Gollum. Eso no lo deja claro la sí. adaptación de lo que es de Jackson. Sí, leyendo así distintas fuentes de información, he leído que Tolkien tenía claro que los verdaderos protagonistas de toda la saga eran los hobbits, la Sí, importancia que les daba. sí, de hecho, en eso por ejemplo, de hecho, el lector cero que tuvo el Señor de los Anillos fue C.S. Lewis, el autor de la saga de Narnia, la Sí, princesa y el león, la princesa y el armario. sí, sí, De sí, hecho, C.S. Lewis era también profesor de literatura sí, y era uno de los grandes amigos de Tolkien. sí, sí, Y interesante lo mientras que cuentas. Tolkien iba escribiendo primero El Hobbit y luego Los Anillos, digamos, uno de los primeros lectores cero, si no el principal que tuvo Tolkien, fue C.S. Lewis. Sí, 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 Y a su vez curioso. C.S. Lewis escribía Narnia, la saga de Narnia, Sí, y uno de los que le iba juzgando era Tolkien. sí, 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 sí. Sí, esa amistad la trasladaban y se retroalimentaban, ¿no? Se Sí, alimentaban mucho. sí. ¿Qué O destacarías de sea, esta? y Sí, de hecho, una de las cosas que he aprendido en talleres literarios, sí, perdona, Paco, sí, de hecho se dice que es imprescindible que cuando escribes algo, que tienes mucha ilusión, tengas siempre lectores cero. Porque la opinión de otros, mientras vas redactando, o sea, no es el rollo de que te cambien cosas o que sea, no, no. A veces la visión de otros puede ser imprescindible para mejorar tu obra. sí. Sí, Dime, dime. Jorge, a veces se mueve la cámara, ¿eh? A No, veces. es que es muy inestable la mesa en la que estoy. Estoy en una mesa Ah, plegable y una de las vale, patas vale, falla. Y a vale, veces me vale. muevo y la pata Sí, baila. sí. Bueno, esta saga
bien regalado. Vamos a la saga Los Reinos Olvidados del autor Ed Greenwood. ¿Qué nos dices de esta serie? Pues no la conozco mucho, pero sí fue una de las influencias evidentes para el juego de Dungeons Sí, and Dragons y toda la mitología que totalmente. vino. Y también inspiró al Robert Jordan de la Rueda del Tiempo. Digamos, es ya lo Sí. que es la Bueno, Los fantasía Reinos ochentera. Olvidados está compuesta por... Sí, sí, esta saga está compuesta por un montón de libros. El Mister es una de las sagas, hay otras sagas también. De hecho, están los siglos de la Puerta de la Muerte, de Sí, Margaret Weiss y Tracy Hickman. sí. Son como distintos bloques, ¿no? A seguir, distintos personajes dentro Pero de Reinos Olvidados. de hecho, lo bueno es que, por ejemplo, cuando Tolkien escribió El Señor de los Anillos, no Sí, pensó en que fuera literatura juvenil. O sea, fue, o sea, fue el público juvenil quien asumió los libros. Para larga lo podía escribir, lo podía leer cualquier tipo de público. sí, sí, Es, totalmente. digamos, lo que es la rueda del tiempo, ya es una fantasía exclusivamente juvenil. Sí, 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 sí. Vamos a hablar también de Dragonlance, también de Margaret Weiss y Tracy Hickman y otros escritores. Sí, eso ¿Qué, ya qué es nos puedes contar? Dragonlance. Sí, De Dragonlance le pilla la época de Dungeons and Dragons. sí. Hay una conexión evidente, ¿no? Con dragones y mazmorras, ¿no? Sí, de hecho, Dragones y Mazmorras en un principio fue un Sí, juego de rol, sí, comienzos de los 80, y se jugaba en universidades. De hecho, había peñas universitarias que hacían quedadas para jugar a lo que era el Dungeons and Dragons. sí, Y a raíz del éxito de lo que era lo que era lo que es la mitología que se creó, sí, se expandió, digamos, el universo de la fantasía heroica sí, y vinieron lo que es, vinieron las sagas literarias, vinieron los cómics y vino, por ejemplo, lo que es vino lo que es ay, que no me acuerdo, la serie de animación. O sea, ¿te sí, acuerdas de la sí. serie de La animación serie que la que nos veíamos cogía a verano? nosotros, la veía y estaba muy bien, ¿eh? Sí. Sí, sí, no, era muy entrañable, era muy entretenida. Sí. Tengo un muy buen recuerdo de esa serie, ¿eh? Sí, Sí, no, sí, sí. yo la vi de enano, no me perdió un episodio. No me perdió un episodio, me lo pasaba bomba. Sí, la curiosidad de elige tu propia aventura, Sí, que que sí, también, yo me acuerdo que llegó a España en 84-85, Elige tu propia aventura, que eran los sí, libros de un tipo, de un tal Steve Jackson, que sí, lo interesante es que, digamos, no tenía complejidad del juego de rol, pero sí, digamos, digamos, eran juegos que se interpretaban en el detalle que daba al lector la opción de seguir varios caminos. sí, Es decir, eh, digamos, te va a elegir, es decir, tienes un camino delante y de sí, pronto bifurca en tres direcciones. Y de sí, pronto se partía en tres historias distintas. sí, Es sí, decir, sí, coge el camino de la izquierda, el camino del centro o el camino de la derecha. Y según el sí, camino que cogieses, ahí es cuando realmente se podía, o sea, podía cambiar radicalmente la historia. Cogías un camino malo, un camino sí, bueno o el mejor camino. sí, sí. Él los ideó Jorge porque por las noches les contaba un cuento a sus dos hijos, hijo, hija, cada uno elegía una cosa y de ahí le vino la idea de esos cuentos que se inventaba para sus hijos, trasladarlo a la escritura y la idea del doble juego de opción A, opción B. Madre mía. Porque quería dejar contento tanto a su hija como a su hijo, ¿no? Con los cuentos que le contaba. Sí, Curioso, ¿no?
No, esto, mira, me estoy acordando de... Sí, sí, hombre. De hecho, adelantándonos un poco a Sí, lo que es el Patrick Rothfuss, sí, dice que Patrick Rothfuss escribe, o sea, El temor de un hombre sabio. sí, O sea, es una saga que tiene 3 volúmenes y está a punto de publicar el tercero. sí. Pues dicen los rumores que ha llegado a escribir 100 borradores de cada uno. Imagínate la minuciosidad fanatizada Sí, que es eso. O sea, es lo que es William Gibson, sí, el autor de Cyberpunk, sí. escribió 13 borradores de Neuromante. 13. Impresionante. 13 borradores de Neuromante. O sea, imagínate pensar que el padre Rothfuss, Sí, de cada uno de sus 2 novelas principales, sí, el tío se dijo, vale, no me convence. O sea, 100 borradores de cada uno. Mira, yo tengo una novela que al final la di por imposible, que sí, escribí 5 borradores. sí, 5. Y de ahí no pasé. sí, sí, sí. Y al final la di por imposible. Dije, no, no, no voy a insistir porque me llama la historia, pero no funcionaba. O sea, lo intentase una y otra vez. Sí, sí, Al sí, final, tras el quinto borrador, me dije, esto no funciona. sí. Y mejor otra cosa. Pero, o sea, un tío que diga 100 borradores. O sea, hombre, le ha salido la operación, pero certera. Le ha salido Sí, certera, macho. Pero sí, 100 sí. borradores, tío, eso es una salvajada. No, y quiere, salvajada, pero quiere, digamos, cerrar bien la trilogía, ¿no? Buah, madre mía. Madre mía, Sí, sí, no, pero eso ya es una obsesión Pero paranoica. lo veo obsesión, total, total, ¿eh? Súper obsesivo, sí, sí, sí. Bueno, Luego, por vamos a ejemplo, hablar. el más prolífico que hay actualmente de escritores de fantasía juvenil Sí, es el Brandon Sanderson. sí, No sé de dónde se le salen las ideas, pero el tío publica como churros. sí, 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 sí. Tiene mucho, sí, sí. Vamos con otra gran saga muy de moda en estos tiempos, que es Canción de Hielo y Fuego de George R. Martin. Lo que no mucha gente sabe Juego de de George Tronos. R. R. Martin Sí, es que el tío, antes de publicar a mediados de los 90, sí, creo que no sé si el primer volumen, el de Canción de Hielo y Fuego, el de Juego de Tronos, sí, es el 95-96, el primer volumen. El tío ya llevaba 30 años escribiendo. El tío llevaba ya 30 años escribiendo ciencia ficción y terror. Y sí, tengo sí, yo, de sí, hecho, cuentos suyos. Y era uno de los sí, grandes, mezclando ciencia ficción y terror. Tiene cuentos como Flyers, como Los Reyes de la Arena o sí, Tratamiento del Mono, que son increíbles. Y de hecho, yo creo que a raíz de Canción de Hielo y Fuego fue cuando le dio por escribir fantasía heroica. Y entonces el tío se preguntó, José R. Martin, es decir, en los cuentos de fantasía siempre tenemos un héroe que siempre sobrevive. sí, Es decir, hay una historia tópica, es decir, muere uno, muere otro, pero el protagonista o los protagonistas sí, no mueren, no mueren, es decir, deben sobrevivir. Es como una de esas reglas sagradas. sí, claro, claro. Y entonces él se preguntó, ¿y si hubiese la posibilidad de que muriesen? Y no de forma complaciente. Vaya. Y a raíz de eso el tío se preguntó, ¿y si no hubiese seguridad para los protagonistas? Sí, sí, sí. ¿Y Como que si muriese? sí, ¿Y si no, muriesen los protagonistas? Ahí está, digamos, yo creo que esa es la idea clave sí, de Canciones de Hielo y Fuego. Nadie está a salvo. sí, Seas sí, quien sí. seas, si hagas lo que hagas, todos mueren. Se atrevió a romper una de las premisas de oro, ¿no? Sí, 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 totalmente. sí, Y a sí, raíz de ahí yo creo que nació lo que se llama el Green Dark, que es la sí, fantasía heroica sucia. sí, 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 sí. Totalmente. Y luego la repercusión de la serie Juego de Tronos, ¿no? Sí, Eso también ha amplificado el éxito
de los libros, ¿no? Bueno, sí, y además yo creo que, por ejemplo, Joe Abercrombie. Joe Sí. Abercrombie me han dicho que incluso a nivel de crueldad llega más lejos que Martin. Ahora hablaremos de él, sí, sí, sí. Bueno, y recordar que, como curiosidad, la serie Juego de Tronos se ha rodado en España. Bueno, es uno de los lugares. Yo creo que Uno se de ha los... rodado más en Marruecos y Sí, en Croacia que en España. ya, sí, sí, sí. Sí, espero. Vamos a esperar ahora a Jorge, que viene enseguida, y continuamos con la charla. Por favor, sal. Pero qué miedo, pero lo que hago. Mamá, sal, por favor. Pero qué por favor. ¿Es posible? Nada, la familia, no pasa nada. Sí, Perdona. tranquilo. Sí. Tranquilo, ¿eh? Y furioso. Jorge, vamos si quieres hablar ahora de otra saga. Hablamos ahora de La Rueda del Tiempo de Robert Jordan. ¿Qué nos puedes contar de esta saga? Pues es interesante, digamos, bueno, es una fantasía. Mira, un segundo, por favor. Ahí mejor, ahí Es una mejor. fantasía que no es tan espectacular como bueno, no es tan, digamos, hombre, es más tirando, es algo así como un camino medio entre lo que es la fantasía tipo Dragonlance y la Sí, fantasía ya más adulta de los 90. sí, sí, sí. Ahí, digamos, ahí los protagonistas están más en peligro, pero no llega al extremo de lo que es la fantasía, de lo que es el Grimdark. Sí, sí, sí. Es más light, ¿no? En ese sentido. No es tan Sí, radical, ¿no? Sí. no es, digamos, Más no están clasista, los ¿no? protagonistas en Sí, auténtico peligro. sí, sí, sí. Bueno, y llegamos a otra gran saga como Harry Potter, de la escritora J.K. Rowling. Todo un éxito masivo que llega hasta la actualidad. Adaptaciones en el cine, eh, millones de ventas de libros. ¿Qué opinas de esta saga? Pues me acuerdo, mira, me hizo una pregunta hace años, pero hace años un amigo que me estaba llevando a casa en coche y me Sí, preguntó, ¿qué opinas? Lo mismo, ¿qué opinas de la saga Harry Potter? Y yo le dije, me pilla mayor, ya tenía veintitantos años por aquel entonces, sí, y le dije, ya soy un poco mayorcito para lo que es la saga Harry Potter, pero deja de ser una saga infantil juvenil, pero ha hecho un pequeño milagro y es devolverle la lectura a los infantes. Es decir, lo que son los años totalmente. 90, Sí, los niños prácticamente habían abandonado casi la lectura. sí, Y Harry Potter lo que hizo no solo fue devolver el interés de la lectura a lo que es la lectura un momento, perdona. a los adolescentes, Es, digamos. digamos, no, adolescentes y niños, a por Sí, sí, igual. Es sí, decir, yo creo que el sí, mercado juvenil de literatura, prácticamente, o sea, lo que es todo lo que es sí, lo que es la fantasía juvenil, lo que es incluso lo que es lo que llaman el young adult, que es el juvenil Jonathan. adulto, todo esto vino a raíz de Harry Potter. Sí, sí, Y sí, todo el boom del juvenil adulto y todo este rollo vino a raíz de Harry Potter. Es decir, todo el rollazo de lo que es el rollazo de meter juvenil. O sea, el gran éxito de que ahora la novela juvenil se venda más que la novela adulta, algo que no soportan los puristas, sí. es, Es para pensarlo bien. esa raíz del éxito de Harry Potter. Es decir, Harry Potter marcó un antes y un después. Sí, sí, sí. A mí Es también me... decir, bueno, en los 80 Sí, ya estaba Michael Ende con la sí, historia interminable. sí, Pero digamos, Harry Potter ya fue, digamos, como un paso más adelante. sí, sí. A mí también me pilla mayor la saga, pero reconozco que ha sido todo un éxito. Estoy contigo que acerca al público infantil y juvenil a la escritura, a la magia, con esa escuela de magos, y ha sido un éxito arrollador.
Además, una escritora rechazada sucesivamente por un montón de editoriales No, sí, y bueno, consigue el éxito. fue rechazada por 13 editoriales. Sí, 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 sí. Y A la consigue, 14ª la aceptaron. sí, sí, y Y consigue el yo creo éxito que las 13 masivo. editoriales deben estarse tirando por la ventana. Y Porque ella, se ha convertido en la escritora más vendida de la historia. y es multimillonaria Multimillonaria. Bueno, otra con cosa es la libros. movida que ha ocurrido con la generación de cristalios ofendiditos, Sí, que es algo muy peligroso, es un precedente muy peligroso, porque, mira, la movida esta que ha ocurrido a raíz de que si es transfobo y todo este rollo, es la generación woke, eso son cuatro voceros son los cuatro voceros de turno de lo que es los muros de Twitter, sí, porque la generación woke nació en Twitter, sí, se les ha sí, dado un sí, poder, pero absolutamente inmerecido. Me parece muy peligroso que cuatro sí, magnates que con tal de conservar su poder y su posición, les hayan dado a cuatro niñatos de mierda su sí, posición de decir, vale, vamos a darle escoba a estos niñatos y cuando ya no nos sirvan, les vamos a dar la patada. sí, 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 sí. Total, total, Jorge, sí, sí, sí. Vamos a hablar de otra saga, Jorge, del ciclo de Terramar de Úrsula K. Le Guin. ¿Qué opinión tienes de esta saga? Eh, perdona la mesa. Sí, Joder. Perdona la mesa. Pues me parece es un punto y aparte, porque Ursula K. Le Guin, primero, es una saga escrita por una mujer, sí, y segunda, porque, digamos, mete ideas abiertamente feministas. sí, 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 O sea, es una ruptura de estilo respecto a lo que se había escrito en fantasía hasta ese instante, sí, y es algo realmente, pero muy... Es decir, es como una forma de decir, vale, vamos a romper con lo que había sido la fantasía hasta ese momento y vamos a sí, intentar escribir algo nuevo en el sentido literal. sí. Y una defensora a ultranza de la naturaleza, ¿eh? Sí, sí, Sí. de hecho, tiene una novela llamada El futuro, el nombre del mundo es bosque. No, ¿cómo? Mira, no me acuerdo ahora. O sea, tiene novelas. Es de hecho la autora de mi cuento de fantasía favorito, que es Los Sí, que huyen de Ofelas. Ese sí, cuento es alucinante, macho, de verdad. sí, sí. Bueno, otra saga importante y que está muy de moda es Geralt de Rivia, de Andrzej Sapkowski. De Sí, hecho, es un poco una rareza, sí, porque Sapkowski es un polaco. Y claro, sí, segundo, saca lo que es coge la fantasía heroica y la saca del ámbito anglosajón, que es hasta ese momento donde se había desarrollado, y la sí, mete en un contexto más polaco, sí, más eslavo. sí, sí. Y digamos, También, es como una forma de decir, vamos a meter, digamos, una fantasía, digamos, más un soplo de aire fresco. sí. De hecho, Netflix tiene una serie de Witcher Sí, The basada, Witcher. Pasó el Gerard de basada Rivia. en esta saga. Sí, 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 he visto episodios, me sí, gusta. sí, sí, sí. Otra saga importante, Mundo Disco de Terry Pratchett. ¿Qué Pero podemos decir? digamos, Mundo Disco es más una caricatura. Sí, una caricatura de la fantasía, de la aventura fantástica. Hombre, Terry Pratchett, digamos, era un escritor que escribía, no solo escribía literatura de género, sino también aprovechaba para escribir sátiras. Es decir, era Sí, un poco como digamos, sería Roald Dahl. Es decir, metía siempre sí, un punto de ironía. A veces incluso era directamente una caricatura, pero no llegaba al punto de ser el autor este del autoestopista galáctico, no me acuerdo cómo se sí, llamaba. sí, 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 Pero no, o sea, Terry Pratchett era bastante más, se ocurraba bastante más. sí.
No, Terry Adams, no me acuerdo cómo se llama, Es pero Terry Douglas Pratchett, Adams. digamos, Douglas Adams. Sí, Sí, lo leí una vez, no me convenció Douglas Adams, sí, me dejó frío. Pero el Terry Pratchett, digamos, es como esos escritores que usan la sátira para hablar de cosas serias. Es sí, decir, usan el humor, pero te dices, le quitas el humor y te está en realidad hablando de cosas bastante peliagudas. sí, 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 sí. Bueno, ¿alguna curiosidad, Jorge? ¿Algo que quieras resaltar de alguna saga o del género en sí? Pues mira, por ejemplo, a ver, pues por ejemplo, hay un autor que a mí, por ejemplo, me sorprende mucho, que es El bosque Mitago, que es Robert Holstock, Sí, que no lo mencionan casi en ninguna parte, a Robert Holstock. Y es una fantasía diferente. Es como una forma de sí, decir, voy a hacer algo que rompa un poco con la norma. Es decir, es un tipo que vive en el campo, que es un profesor, que hay los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, revientan su casa en el campo y el tipo se refugia en el bosque y ante su estupor descubre que los viejos dioses célticos, los dioses celtas, viven en ese bosque desde tiempos inmemoriales, a pesar de sí, haber sido olvidados por digamos, las canciones cristianas. sí, Y el sí, tío flipa vivo. O sea, eso, digamos, es una fantasía diferente. Y luego, por supuesto, no se puede olvidar a Michael Moorcock, a sí, el Rick de Benny Bonnet y sí, Stormbringer, sí. las espadas tormentas. Por supuesto, por supuesto. Haremos una segunda parte, Sí, haremos otro programa porque hay sagas que no han entrado en este programa, pero hay que hablar de ellas, ¿eh? Y el Rey de Meniboné se lo merece. Sí, sí. sí, Aparte sí. que es pionera en Y, muertes chungas de protagonistas. Se adelanta en ese sentido a Martin, en lo que es Michael sí, Moorcock. Y a En comienzos de España, los 70. sí, sí. En España, la editorial Yermo Ediciones está Sí, publicando una serie de cómics basadas en Elric. Están sí. bastante, bastante bien. Sí, No, sí. no, pero en los 80, no, en los 70, a finales de los 70, Craig Russell dibujó un cómic de Elric. Sí, sí, Es una sí. maravilla. Bueno, y la pregunta que digo yo del millón, eh, ¿la fantasía heroica crees que está considerada un género serio, adulto, o hay un prejuicio hacia Hay ella? perjuicio, hay perjuicio. O sea, digamos, el, pasa un poco como digamos, en el periodo de la Rusia soviética, Sí, el único género fantasía que solía estar tolerado era la ciencia ficción por ser considerado el más realista a sí, nivel verosímil, a sí, nivel tecnológico. Por ejemplo, y la fantasía y el terror estaban desechados sí, porque pertenecían a la reina de especulación. sí, sí, Y a sí, nivel de, por ejemplo, de canon literario, el odioso canon literario, todo género fantástico está desechado. O sea, el sí, único género aceptable es la novela negra porque tiene un pie en la realidad. sí, sí. Pocos premios Nobel de literatura se han dado a un autor eminentemente de fantasía, ¿no? No, de hecho, se quiso dar un Nobel una vez, se Sí, especuló que podía haberse llevado el Nobel Stanislaw Lem, que sí, era escritor de ciencia ficción, y Ursula K. Le Guin, que escribía partes iguales, ciencia ficción y fantasía. sí, Y de hecho siempre se tiende a echar en cara a los escritores de fantasía que como que a nivel literario su literatura se queda corta. ya, sí, Y eso es uno de los grandes prejuicios. sí. Yo creo que algún día, un escritor de fantasía que consiga el premio Nobel. Algún año llegará. Mm. Bueno, Jorge, ha sido un placer tenerte en el programa, como siempre.
Haremos una segunda parte, si te parece, de sagas de fantasía, porque alguna importante se ha quedado fuera. Y espero que haya sido interesante el programa de hoy para los oyentes. Y nada, en 7 días vamos con otro programa. ¿Querías añadir algo más, Jorge? Pues siempre habrá autores importantes. Siempre habrá, pero autores importantes. Bueno, los autores españoles de fantasía, por ejemplo, Juan Miguel Aguilera ha escrito fantasía. Sí, 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 sí. Rafael Marín ha escrito fantasía. Me estoy olvidando nombres. Sí, tenemos que hablar de ellos, sí, sí. Laura Gallego García. Laura Por Gallego García, supuesto. Jorge Casidún. Sí. A Laura le dedicaremos un programa, si te parece. Por Sí, supuesto. sí. Pues nada, Jorge, gracias por tu sabiduría y compañía. Gracias. Y en 7 días vamos con otra temática, si te parece. Venga, tío, gracias. Cuídate, y gracias a todos por estar ahí escuchándonos. Y como os digo, leer mucho y nos vemos en 7 días. Un abrazo, Jorge. Gracias, venga. Hasta luego, hasta luego.